Si usted tuviera que tomar un número de libros que hablen de la voluntad de Dios para leerlos, tal como hemos hecho unos años atrás, descubrirá un sinnúmero de opiniones en cuanto a cómo descubrir la voluntad de Dios. Leí 2 libros la semana pasada en cuanto a encontrar la voluntad de Dios y ambos tenían una idea diferente. Quizás usted haya descubierto, en su propia experiencia, que cuando alguien habla de cómo descubrir la voluntad de Dios, por lo general, toman una posición única o novedosa. Por lo general, involucra alguna experiencia subjetiva o algún testimonio extraño de cómo la encontraron. Puede que cuenten una historia más o menos así. Dicen, el teléfono sonó exactamente a las 10:30 de la mañana y sonó 3 veces. El llamado era una de las empresas a la que entregué mi solicitud de empleo. No estaba seguro si debía trabajar allí o no, pero la dirección de la compañía era en el 1030 de la calle y en el 3er piso. Entonces me di cuenta que era la voluntad de Dios. Ciertamente pienso que sería de mucha ayuda si el teléfono suena cuando tenemos una duda, ¿no es así? Pero así no es. Una vez estaba dando una clase para nuevos miembros y una mujer se me acercó y me dijo, «Pastor, anoche tuve un sueño y usted estaba marcando un número telefónico. Cuando le pregunté a quién estaba llamando, usted me respondió que estaba llamando a Dios». Nos reímos y ella continuó diciendo, «Me acuerdo específicamente que los primeros 3 números eran 862». Yo le dije, «Escuche, esta noche, cuando se vaya a dormir, intente conseguirme el resto de los números, porque necesito llamar a Dios». Pero no es así tampoco. Nunca me voy a olvidar la respuesta que me dieron una vez en la universidad. Recuerdo una joven que conocí que recién se había comprometido. También conocía a su novio y ellos se conocían hacía poco tiempo. Yo tenía una intriga en cuanto a la decisión de ellos de casarse, así que le pregunté, «¿Cómo supiste que él era la persona correcta?» Ella me respondió, «La semana pasada estábamos en el centro de compras buscando un anillo de compromiso. No en serio, sino solo para ver. Él escogió uno con un diamante para que me lo probara. Yo dije en mi corazón, si ese anillo me entra, él es la persona adecuada. ¿Y sabe qué? El anillo me entró». Yo pensé, esto no tiene nada de profundo. ¿Qué pasaría si el anillo queda holgado antes de la boda? ¿O si el dedo se pone morado y necesita comprar uno más grande después del casamiento? ¿Qué va a pasar? Muchos creyentes están esperando una señal o una sensación. Están esperando un evento especial en la vida, como ir caminando de una habitación a otra, pisar una cáscara de banana y caer sobre un mapa de China. Entonces podrán pensar, Dios quiere que vaya a la China. Quizás Dios solo quiera que usted arroje esa cáscara de banana a la basura. A mí me parece fascinante que el apóstol Pablo nunca le diga al creyente que encuentre la voluntad de Dios. Él espera que el creyente haga la voluntad de Dios. No obstante, Pablo deja en claro que la voluntad de Dios no es un momento de revelación. Se trata de un estilo de vida de renovación a donde el creyente va siendo transformado en sus patrones de pensamiento por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que hemos aprendido en Romanos capítulo 12. Pero hoy permítame hablar de un tema muy pero muy importante: la voluntad declarada de Dios. La Biblia no habla acerca de descubrir la voluntad de Dios. Habla acerca de la voluntad de Dios declarada. En otras palabras, la Biblia habla de lo que Dios ya ha declarado que es su voluntad. Entregarse al control del Espíritu Santo. Esa es su voluntad. Me gustó un autor que hablaba acerca de lo que sabemos que la Biblia dice que es la voluntad de Dios. Él hizo referencia a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, donde leemos el siguiente mandato para el creyente. La Biblia dice así:
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí la porción. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? El resto del capítulo lo explica muy bien. Continuemos con el versículo 18. Estamos leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia allí: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras palabras, no permita que el vino lo influencie, sino escoja estar bajo la influencia del Espíritu de Dios. Los capítulos 5 y 6 de Efesios nos siguen diciendo cómo es el estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Allí leemos: las mujeres deben estar sumisas y respetuosas para con sus maridos, 5:22 de Efesios. Los maridos deben amar a sus mujeres con amor sacrificial, 5:25. Los hijos deben obedecer a sus padres, capítulo 6, versículo 1. Los padres deben guiar a sus hijos hacia las cosas de Dios, capítulo 6:4. Los siervos o empleados deben de trabajar con integridad y diligencia, capítulo 6, versículos 5 al 8. Los amos o jefes deben de tratar a sus empleados con honestidad y deben ser justos, dice Efesios capítulo 6, versículo 9. Todo esto puede suceder cuando usted se entrega al control dominante del Espíritu Santo, lo cual es la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, hablando de la voluntad declarada de Dios, déjeme decirle, busque llevar una vida santa. También leemos en la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que vivamos una vida pura. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Es absurdo, tanto para un joven como para una persona mayor que vive en impureza sexual, que diga: Dios, muéstrame tu voluntad acerca de mi carrera o mis estudios o cualquier otra decisión. Esa persona ni siquiera está haciendo lo que la Escritura dice que es la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces Dios va a mostrarle más de su voluntad? ¿Pensó eso? Si usted está viviendo en pecado, ¿cómo puede estar pidiéndole a Dios que le revele más de su voluntad? Hay que comenzar a hacer lo que sabemos que es la voluntad expresa de Dios. Pablo se expande un poco más en la búsqueda de la pureza, escribiendo lo siguiente al final del versículo: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo cual se podría parafrasear de esta manera: Dios no nos llamó a una vida inmunda, sino a que vivamos en santidad. Así que la voluntad declarada de Dios es entregarse al control del Espíritu Santo, buscar una vida santa y, en tercer lugar, obedecer las leyes y ordenanzas de su país, mientras éstas no requieran que usted viole la ley de Dios. Vamos a hablar un poco más de esto cuando lleguemos a Romanos capítulo 13. Pero en tercer lugar, obedezca las leyes y ordenanzas de su país. El apóstol Pedro escribió lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 15a. Él escribió así: guiado por el Espíritu Santo de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que obedecer cada ordenanza del gobierno, ya que esa es la voluntad de Dios. A veces pienso: ¿cuántos de nosotros violamos la ley al no respetar la velocidad máxima en las carreteras? Dios me convenció de esto durante la semana. Él usó a un hombre con un uniforme azul oscuro para demostrármelo. ¿Y sabe qué? Me salió caro. ¿Cómo podemos decir: Señor, quiero seguir tu voluntad en esto, si no hacemos su voluntad en aquello otro? Entonces,
No solo esto, sino que la voluntad de Dios para el creyente es encontrar sufrimiento y tribulación. Pero vayamos un poco más allá. No solo esto, sino que la voluntad de Dios para el creyente es encontrar sufrimiento y tribulación. Pedro escribió en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Biblia también nos dice en el capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Pablo le escribió las siguientes palabras a los creyentes en Filipos, en el capítulo 1, versículo 29 de la epístola a los Filipenses. La Biblia dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y uno no puede dejar de recordar la oración apasionada de Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, o sea, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Así que tal vez vamos a tener que sufrir. Pero también leemos que la voluntad de Dios es que tengamos una actitud agradecida. La Biblia nos dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted buscó en su concordancia o en la computadora la frase la voluntad de Dios, habrá descubierto varias verdades, pero estas 4 que les voy a mencionar son suficientes. La voluntad de Dios es sumisión al control del Espíritu Santo, buscar vivir una vida santa, en tercer lugar, aceptar el sufrimiento y en cuarto lugar, ser agradecido. Estoy de acuerdo con un autor que dijo que si usted, como creyente, desea hacer estas cosas, entonces, en una situación en la que no sabe qué hacer y debe decidir, haga lo que quiera. ¿Escuchó? Su deseo es el de agradar a Dios, y cuando eso es una realidad en su vida, Dios le dará el deseo de su corazón. Usted dirá, eso suena demasiado riesgoso, demasiado liberal, uno no puede hacer lo que quiera. O tal vez piense, pero yo creía que hacer la voluntad de Dios significaba que nunca podría hacer lo que yo quiera. O tal vez esté pensando en este momento, cuando se me presentan 2 opciones, la que no me gusta, esa es la voluntad de Dios. ¿No es así? No. Pero Dios tiene una manera, por medio del dolor y la presión, de hacernos crecer y madurar para que cambiemos de la manera que Él quiere que cambiemos. Entonces, usted podrá decir como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23:1. En otras palabras, no hay nada que yo realmente quiera que Él no haya provisto, porque Él es mi pastor. Tengo lo que quiero en Él y voy a confiar en Él por lo que no me da. Entonces, déjeme pensar ahora, después de haber reflexionado en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, que es sumisión al control del Espíritu Santo, buscar vivir una vida santa, aceptar el sufrimiento y ser agradecido, déjeme pensar ahora en cómo encontramos la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe que lo que usted quiere realmente es la voluntad de Dios? Encontrar la voluntad de Dios para muchas cosas que pueden ser cuestionables no puede ser tan simple. ¿No es así? El apóstol Pablo nos da unas pautas para ayudarnos a que lo que queremos sea compatible con la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Esto lo encontramos en la segunda parte del versículo 2 de Romanos capítulo 12, que es el estudio que estamos desarrollando. Comencemos con el versículo 1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una excelente descripción y declaración de la voluntad de Dios. Dele su cuerpo a Dios, dele su vida, dele su adoración. En otras palabras,
No le pregunte a Dios que le muestre su voluntad acerca de algunas cosas si no está dispuesto a hacerlas. Se trata de cosas positivas. Pablo luego dice al creyente lo que no debe hacer. Versículo 2, no os conforméis a este siglo. Lo opuesto a la voluntad de Dios es amoldarse al mundo. No siga la multitud, por favor. No confunda la voluntad de la mayoría con la voluntad de Dios. Ahora, aquí está el mandato positivo en el versículo 2b. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. Esto es una mente que está en el proceso de ser hecha de nuevo con nuevos patrones de pensamiento, no según la sabiduría del mundo, sino según la sabiduría de Dios. Fíjese lo que sucede con el resto del versículo. Dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobéis es la palabra griega dokimazo, que nos da la idea de determinar en el laboratorio de la vida que la voluntad de Dios es, de hecho, estas tres cosas. Sin embargo, necesito darle una advertencia. Al llegar a la conclusión de que la voluntad de Dios es pura, agradable y perfecta, no sucede automáticamente. Requiere de la condición previa de una vida que no se conforme a este mundo y una mente transformada por la palabra. Entonces, ¿queda claro? El llegar a la conclusión de que la voluntad de Dios es pura, agradable y perfecta no es algo automático. Requiere de esta condición previa, de una vida que no se conforme a este mundo y de una mente transformada por la palabra de Dios. Si hacemos esto, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es pura, agradable y perfecta. Téngalo por seguro. Estas tres descripciones de la voluntad de Dios son, en realidad, tres adjetivos usados como sustantivos en el griego original del Nuevo Testamento. Estos describen a la voluntad de Dios. Yo podría parafrasear estos sustantivos y ponerlos de esta manera. Escúcheme bien, por favor. Usted sabrá que encontró la voluntad de Dios porque es algo que es bueno, agradable y que produce madurez espiritual. ¿Escuchó? Se lo repito. Usted sabrá que encontró la voluntad de Dios porque es algo que es bueno, agradable y que produce madurez espiritual. Él no está hablando de salir e intentar descubrir la voluntad perfecta de Dios. Espero poder encontrar esta voluntad perfecta. Él no está diciendo que si usted es astuto, inteligente y consistente, es posible que descubra la voluntad de Dios. No. Como si Dios se estuviera escondiendo de todos los creyentes astutos. Pablo no está diciendo que si usted es muy especial, entonces encontrará la voluntad de Dios. No está diciendo eso. Pablo en realidad está diciendo que cuando usted hace algo o decide algo, si eso es puro y agradable a Dios y va a ayudarlo a desarrollar madurez como creyente, entonces usted ha escogido la voluntad de Dios. Se lo repito porque este concepto es muy, pero muy importante. En realidad, lo que la Biblia está diciendo aquí es que cuando usted hace algo o decide algo, si eso es puro y agradable a Dios y va a ayudarlo a desarrollar madurez como creyente, entonces usted ha escogido la voluntad de Dios. Las palabras de Pablo le quitan el misterio a la situación. No se trata de algún juego que Dios creó para solo algunos creyentes y que algunos solamente ganen, no. Tal vez usted pensó en secreto descubrir la voluntad de Dios con sus métodos. En otras palabras, cerrar los ojos, tirar los dados y esperar que encaje con lo que usted necesita para ganar. Si usted es como yo en los juegos de mesa, jamás le saldrá la combinación adecuada. Es tremendo. Francamente creo que la mayoría de los creyentes que quieren hacer las cosas bien piensan que encontrar la voluntad de Dios es como un juego de niños. Recuerdo también, hablando de esto a mis hijos, cuando eran pequeños. En casa solo teníamos una bañadera y era bastante pequeña.
Ellos querían jugar en la bañadera y siempre escogían un objeto que yo tenía que adivinar. Yo decía, es esto, y ellos respondían, frío. Es esto otro, más frío. Es esto, decía yo. Papá, te estás congelando, me decían. Entonces yo buscaba por otro lado. Mientras más me acercaba al objeto, ellos decían, tibio, tibio, caliente, caliente, más caliente. La verdad es que no hay ningún versículo que nos mande a jugar para ver si algo es la voluntad de Dios, como este juego que jugábamos con mis hijos. La Biblia no nos indica que tenemos que seguir pistas o escuchar ángeles susurrando frío, frío, caliente, ahora estás un poquito más cálido. Ningún versículo dice que tenemos que arrojar los dados y adivinar, absolutamente ninguno. Lo que Pablo está diciendo en los versículos 1 y 2 de Romanos 12 es que la mente transformada ve la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. En lo que los creyentes escojan hacer, van a darse cuenta que si es la voluntad de Dios, tendrá estas características. Será buena, agradable y perfecta. ¿Seguimos avanzando? Por favor, siga con nosotros. Estamos estudiando un pasaje muy, pero muy importante de la palabra de Dios aquí, en Romanos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Estamos hablando que a veces uno quiere descubrir la voluntad de Dios y no hace ni la voluntad declarada de Dios. También mencionamos que la voluntad de Dios es sumisión al control del Espíritu Santo, es buscar vivir una vida santa, es aceptar el sufrimiento y ser agradecido. Eso es la voluntad de Dios. Pero mencionamos también cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Principalmente haciendo la voluntad específica y declarada de Dios. Y esta es una vida que no se conforme a este mundo y una mente transformada por la palabra de Dios van a saber cómo es la voluntad de Dios, que es pura, agradable y perfecta. Ahora corresponde que veamos características de la voluntad de Dios. Veamos por favor con más detenimiento estas tres características de la voluntad de Dios. Dijimos que la voluntad de Dios es buena. Pablo escribe lo siguiente en la última parte del versículo 2, la buena voluntad de Dios. La llama buena a la voluntad de Dios y escoger seguirla como algo considerado bueno va a requerir una perspectiva divina. Esto es porque a veces la voluntad de Dios no parece nada buena. Se necesita una perspectiva de fe. Explíquele la voluntad de Dios a José, por ejemplo, que fue encarcelado por abuso sexual. Su crimen fue un intento de violación. Ese veredicto debe de haberle causado incredulidad cada vez que lo recordaba. Él era todo lo contrario, de hecho, fue a prisión por rehusarse ofender a Dios con un acto promiscuo. Años después, por medio de la providencia de Dios, José llegó al rango político de primer ministro de Egipto. Su sabiduría salvó al imperio del hambre. Los que vivían en regiones contiguas a Egipto también vinieron a buscar alimentos. ¿Y quiénes vendrían ante él sino sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo para librarse de él? Eso fue lo que inició algo que nosotros llamaríamos un viaje sin retorno. Cuando José reveló su identidad a sus hermanos, ellos esperaban lo peor, pensaban que habría revancha. Pero esta nunca llegó, sino que José hizo trasladar a su padre a Egipto junto a toda la familia. José les pudo dar una buena tierra para que la familia pudiese multiplicarse. Con el paso del tiempo, de 70 personas a varios millones. Luego, en el capítulo 50 de Génesis, leemos que Jacob muere. Una vez más, los hermanos de José pensaron, ahora que papá murió, José nos va a cortar la cabeza. Vinieron y se postraron ante José, un cumplimiento de sus sueños de cuando era joven, y dijeron en el versículo 17,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. José luego expresa lo que la perspectiva divina produjo en él y dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice allí, Dios lo encaminó para bien. La voluntad de Dios es buena. Eso, amigos, requiere de una perspectiva divina. Es por eso que Pablo dice, en efecto, que la habilidad de llamar buena a la voluntad de Dios está basada en la condición de renovar la mente, alterada radicalmente por medio de la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es buena, pero también la voluntad de Dios es agradable. Pablo da una segunda descripción de la voluntad de Dios en Romanos 12, versículo 2b. Dice la Biblia allí: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. Esta característica demanda metas divinas. No solo vemos que la voluntad de Dios es buena y requiere una perspectiva divina, sino que también ver que la voluntad de Dios es agradable demanda metas divinas. Lo que es agradable a Dios pasa a ser la meta del creyente. Si algo no es agradable para Dios, no es aceptable para el creyente, ya que el creyente transformado no quiere estar relacionado con nada que no agrade al Señor. Hace poco leí de un creyente que hace una lista cada 30 minutos para ver si está viviendo, pensando, haciendo, diciendo, planeando, soñando y trabajando de una manera que agrada a Dios. Él se hace la siguiente pregunta cada media hora: ¿he estado agradando a Dios en los últimos 30 minutos? Ese hombre sabe que está haciendo la voluntad de Dios, ya que su meta es la de agradarle en todo. Creo que sería bueno para nosotros también hacernos esa misma pregunta. ¿Estoy agradando a Dios en mi vida? Tal vez en estos últimos 30 minutos, en esta última hora, tal vez en este día. ¿Estoy agradando a Dios? Pero vamos un poco más adelante. También la voluntad de Dios es perfecta, dice la palabra. Romanos 12, versículo 2, continúa diciendo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decir que la voluntad de Dios es buena requiere una perspectiva divina. Decir que la voluntad de Dios es agradable requiere que tengamos una meta divina. Pero al decir que la voluntad de Dios es perfecta, va a requerir la sabiduría divina. Uno tiene que tener en cuenta que hay varias palabras traducidas como perfecta en la Biblia. Una de ellas es la palabra akribos, que está relacionada con exacto. Otra palabra se refiere a algo que encaja para un fin específico, como la solución perfecta a un rompecabezas. Es una pieza que encaja exactamente en el lugar que corresponde. Se trata de la palabra teleios, que nos da la idea de algo que es completo y maduro. Es la misma palabra que encontramos en Santiago capítulo 1, que es el resultado de la prueba y el crecimiento. Santiago escribe lo siguiente en los versículos 2 al 4. Voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice así la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. La perfección espiritual, o sea, la madurez, es resultado de las pruebas. Necesitamos sabiduría divina para considerar la voluntad de Dios.
Seguramente la voluntad de Dios uno la encuentra cuando todo marcha bien en la vida. ¿Se imagina preguntarle a Santiago, ¿cómo sabe usted que está en la voluntad de Dios? Y luego escuchar a Santiago responder, porque estoy pasando por pruebas. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque todo marcha bien. Pero aquí Santiago nos responde, porque estoy pasando por pruebas. Eso requiere sabiduría divina. Hay otro tipo de sabiduría disponible, como usted bien lo sabrá. Santiago capítulo 3 habla acerca de la sabiduría de este mundo. Escuche esta descripción en los versículos 15 y 16 del capítulo 3 del libro de Santiago. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo dice de esta manera, usted tiene el derecho a cualquier deseo. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho a usar el poder para su provecho. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de usar personas para cumplir sus metas. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de acumular dinero para adquirir lo que quiera. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de usar sus talentos y habilidades para su propio placer. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de ignorar la verdad de la palabra de Dios y a Dios mismo. Qué diferente es la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Esta es la sabiduría de la mayoría de las personas. Usted está rodeado de una multitud de consejeros y adivine qué, todos están equivocados. Supuestamente tendría que haber seguridad en la multitud de consejeros, pero permítame advertirle, si su multitud de consejeros van detrás de la sabiduría del mundo, no van a proveer seguridad, van a llevarlo a un desastre, se lo puedo asegurar. Nunca confunda la sabiduría de la mayoría con la sabiduría de Dios, por favor. Nunca lo confunda. El fin de semana pasado hablé con uno de mis hijos que está por terminar la secundaria. Él está lidiando con una decisión en particular que está por tomar. Nos llamó a mí y a mi esposa para charlar un poco. En medio de su agonía me dijo, ¿sabes, papá? Me di cuenta que estaba yendo a Dios en busca de respuestas, pero necesitaba acudir a Él para que me diera sabiduría. Hermanos, nosotros no debemos buscar a Dios para que nos dé respuestas, sino para que nos dé sabiduría. El próximo versículo de Santiago dice lo siguiente, y lo parafraseo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la dará generosamente. Necesitamos una perspectiva divina, necesitamos metas divinas y necesitamos desesperadamente sabiduría divina. ¿Por qué? Porque la vida no es un juego y la voluntad de Dios tampoco. Pero vayamos concluyendo este mensaje. Permítame hacer una aplicación y darle dos pensamientos acerca de la voluntad de Dios para concluir. En primer lugar, la voluntad de Dios no tiene que ver con una revelación, sino con una resignación. ¿Me escuchó? La voluntad de Dios no tiene que ver con una revelación, sino con una resignación. No se trata de andar por la vida buscando esa luz en el cielo o esperando que algo se revele allí. No, generalmente es en la dificultad de andar en la vida, entregado a la Escritura y alineando nuestros pensamientos y acciones al estándar de la palabra de Dios. No es una revelación, sino una reforma, una relación. Me encanta la manera en que Martín Lutero lo dijo. Él dijo así: esta vida no es piedad, sino el proceso de llegar a ser piadoso.
No es salud, sino llegar a estar bien eventualmente. No es ser, sino pasar a ser. Y esta vida no es un lugar de descanso, sino de ejercicio. No somos lo que seremos, pero estamos en camino. Qué hermosa expresión de Martín Lutero. Entonces, como aplicación, la voluntad de Dios no tiene que ver con una revelación, sino con una resignación. En segundo lugar, la voluntad de Dios no se encuentra en un lugar, sino en una persona. La voluntad de Dios no es como jugar a las adivinanzas, sino que es buscar apasionadamente a la persona de Cristo. Eso es. La voluntad de Dios es el buen camino, la acción aceptable, la elección perfecta. No es una ráfaga de revelación, sino una vida de resignación. No es anhelar por un lugar, sino anhelar a alguien. Recuerdo haber escuchado una historia hace algunos años acerca de dos hombres que eran cantantes muy talentosos. Uno era tenor y el otro barítono. Ambos eran creyentes y trabajaban juntos en un programa de radio cantando canciones cristianas. En poco tiempo el mundo secular escuchó sus voces y ambos recibieron contratos muy jugosos. Uno de los dos firmó un contrato y le dio la espalda a la posibilidad de usar su talento para la gloria de Dios. El otro no firmó nada y dijo que quería utilizar su voz para cantar de su Señor y Salvador Jesucristo. Del hombre que escogió Babilonia no escuché nunca más nada. Sin embargo, el hombre que escogió cantar para Cristo ha cantado ante multitudes por todo el mundo. Su nombre es George Shee, un hombre ya anciano que viajó por más de 60 años con Billy Graham. No es irónico que George Shee haya escrito la música de un himno que se hizo famoso. El título de ese himno es Prefiero a Cristo. Y pienso que uno bien puede decir que ese himno es una síntesis de lo que fue la meta de su vida y lo que lo llevó a tomar esa decisión hace tantos años. Buscar lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Así que ese es el desafío. No se olvide. La voluntad de Dios no tiene que ver con una revelación, sino con una resignación. Y la voluntad de Dios no se encuentra en un lugar, sino en una persona. Tenemos que buscar completamente la persona maravillosa de Jesucristo. ¿Lo está haciendo? ¿Está viviendo esa voluntad expresa de Dios que está en su palabra? Dios le va a guiar para que usted determine cuál es lo bueno, agradable y perfecto que solamente a Él le agrada, y esa va a ser su decisión. Así que le animo a seguir viviendo para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga y siga fiel, creyendo y confiando en nuestro amado y bendito Salvador. Que así sea.